¿Se acuerda qué tema vimos la semana pasada? Matrimonio que cría hijos bienaventurados. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 127, versículos del 3 al 5. Es nuestro pasaje base de este estudio. Salmos 127, del 3 al 5. Comenta la escritura: He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué le parece si oramos para que esta palabra nos sea revelada por el Espíritu Santo? ¿Me acompaña? Y estamos muy contentos el día de hoy porque tu presencia está con nosotros. Gracias porque al abrir este precioso libro no encontramos más que palabras de vida que orientan, que guían nuestra vida, de tal forma que podamos tomar buenas decisiones. Y el día de hoy nos hemos reunido para que tú hables a nuestro corazón y podamos ser un matrimonio que pueda criar hijos de bendición. Anhelamos que cada uno de nuestros hijos alcance su destino eterno, que sea como esa flecha que da en el blanco, que puedan ser felices y exitosos. Pero permite que como matrimonio podamos vivir de tal forma que asentemos las bases para su futuro éxito y felicidad. Gracias te damos porque tú hablarás a nuestro corazón y tomaremos consejo para corregir lo que se tenga que corregir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, estudiando este pasaje, desarrollamos varios puntos. Vamos a repasar algunos de ellos. En el Salmo, al inicio, dice que herencia de Dios son los hijos. Los hijos es la mayor herencia que Dios nos puede dar. A través de ellos el Señor bendice nuestras vidas. Son una bendición que nos permite disfrutar. Y Dios sabe que nos va a pedir cuentas de lo que hagamos de cada uno de ellos. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Y Dios está esperando también de que hagamos de ellos hijos felices, hijos bienaventurados. De tal forma que la crianza es la clave y es una etapa importante en la que usted y yo debemos de poner suma atención, porque es la etapa donde se asientan las bases para su futura felicidad o para el futuro fracaso. También vimos que los hijos son el reflejo de los padres, y no porque les transmitimos una información genética, sino porque los hábitos, las costumbres, las creencias, la manera de ser, les vamos a transmitir. Nosotros les transmitimos bendición o les podemos transmitir maldición. Hay una herencia. ¿Qué desea usted transmitirle a sus hijos? Bendición. Entonces necesitamos poner atención en lo que estamos haciendo nosotros como matrimonio. Y empezamos a revisar una serie de principios para tener un matrimonio bienaventurado, ya que partíamos de que un matrimonio bienaventurado va a tener la oportunidad de formar hijos bienaventurados. Y entre los principios que se comentaron, se vieron tres. El primero, tener un matrimonio bien constituido. Un matrimonio bien constituido. ¿De qué nos habla? Un matrimonio dentro de la bendición de Dios. Actualmente, pues los jóvenes ya no se quieren casar. Está de moda el juntarse, la unión libre, porque no implica una responsabilidad, porque uno tiene la mentalidad de fracaso y de esa manera nos ahorramos mucho papeleo y mucho dinero. Pero para Dios, el tener un matrimonio bien constituido es la base para criar hijos bienaventurados. ¿Se acuerda que vimos la cita de Génesis? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y
multiplicaos. La primera bendición que existe en la Biblia es una bendición conyugal. Y cuando nosotros heredamos esa bendición, vamos a poderla transmitir a nuestros hijos también. El segundo principio que estudiamos la semana pasada es tener una casa de dos. ¿Se acuerda? Casados significa casa de dos. De tal forma que los elementos que integran a la nueva familia, pues es el varón, es la mujer y Dios de por medio como ese vínculo que une. Y con el tiempo, conforme a la bendición de Dios, se presentarán los hijos, donde el varón y la mujer, al hacerse una sola carne en ellos, empiezan a heredar esas promesas y esas bendiciones, esa herencia de Dios. Y la casa es de dos, si queremos verdaderamente poner las bases para que nuestros hijos crezcan sanamente. El tercer principio que aprendimos fue el desarrollar la unidad conyugal. Cuando yo tengo en mi mente que nos casamos hasta que la muerte nos separe, yo no estoy pensando en que voy a fracasar. Por muchos problemas que tengamos, a pesar de los problemas conyugales, yo siempre debo tener aquí en la mente, yo me casé para toda la vida. Ese concepto de unidad conyugal, qué importante es. Y me casé para ser fiel. Nos casamos para ser fieles. Y sabe, esas son bases en el matrimonio que permite criar hijos bienaventurados, porque ellos son el reflejo de nosotros. Hoy vamos a desarrollar un cuarto principio que tiene como título: los padres somos responsables de la crianza de los hijos. Repita conmigo: los padres somos los responsables de la crianza de los hijos. Acompáñeme por favor a Efesios 6, versículo 4. Carta dirigida a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, donde el Señor nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Fíjese, nos dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa criar? Criar en su sentido más estricto significa nutrir y alimentar a las crías para su desarrollo. Pero también implica instruir y educar a los hijos. Y esta es la tarea que Dios está esperando que realicemos usted y yo como papás. Pero lamentablemente, ¿sabía que hay papás que se conforman con llevar solamente el chivo a casa? Y piensan que con llevar el alimento ya están cumpliendo como padres. Y no se dan cuenta que no solamente nuestros hijos requieren un alimento físico, sino que requieren un alimento anímico, un alimento espiritual. Ellos se alimentan de amor. Los hijos se alimentan de cariño, de atención y de cuidados. Cuidados que debemos de manifestar todos los días. Nuestros hijos deben de saber que estamos con ellos todo el tiempo para apoyarles, para ayudarles a crecer. Pero cuando no les alimentamos anímicamente, pues crecen desnutridos. Y entonces, cuando sean adolescentes o jóvenes, no nos preguntemos por qué nuestros hijos son así. ¿Por qué mi hijo no se acerca? ¿Por qué no me tiene confianza? ¿Por qué mi hijo no me besa, no expresa su cariño, no me dice que me ama? Seguramente porque no lo recibió de parte de nosotros. Nuestros hijos necesitan alimento espiritual. Cada uno de los seres humanos, como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos crecer integralmente en espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que el nutrir su espíritu es sumamente importante. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en casa, cuando abrazamos a nuestros hijos para orar con ellos y por ellos, cuando los traemos a la congregación o los invitamos a que asistan a las actividades que se preparan para ellos,
lo que estamos haciendo es darles la oportunidad de que su espíritu se alimente y puedan crecer y se puedan desarrollar. La comida física no es el único alimento que necesitan los muchachos. Ay, hermano Jorge, pero mire, ok, entiendo lo que me está diciendo, pero mi esposo ni siquiera cumple con traer el chivo a casa. Con eso le digo todo. Quien lleva la carga soy yo. Si no fuera por mi trabajo, no sé qué haríamos. Estamos viviendo tiempos donde la sociedad y el sistema que se está desarrollando está hecho para que la mujer de hoy en día tenga que trabajar. Y se lo digo con esas palabras, tenga que trabajar, porque ya no alcanzan los sueldos. Ahora, cuando los dos jóvenes se quieren casar, ambos tienen que trabajar y juntan su préstamo para poder alcanzar o aspirar, pues, a algo más o menos digno. Un departamento con una recámara y un baño. Y eso sí les fue bien. El sistema está diseñado para eso. Y qué bueno que las mujeres sean esforzadas, sean valientes, sean luchonas. Actualmente se maneja el concepto de jefas de familia. Mujeres que ocupan el lugar de autoridad y son proveedoras y son educadoras, realizando actividades que sabía que en su origen le corresponden al varón. Si usted estudia la Biblia, va a encontrar desde el Antiguo Testamento que quienes enseñaban la palabra de Dios a los hijos eran los varones, eran los hombres. Pero actualmente usted escucha, por ejemplo, en el sistema educativo, que la mayor parte de los profesores son mujeres y casi en todos los niveles. Y no significa que no puedan o que no se deba. Más bien es una muestra de lo que está sucediendo, de la falta de presencia masculina en la educación de nuestros hijos, en la educación que se recibe en casa y en la educación o formación secular que reciben los muchachos en los colegios. Actualmente las mujeres tienen que trabajar y pareciera inclusive que se están invirtiendo los roles. Y la crianza y el cuidado de los hijos, pues entonces, ¿en quién recae? Ahora se han puesto de moda las guarderías o las estancias infantiles y las de tiempo completo, donde los padres pagan una gran cantidad de dinero para tener al niño desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, casi 12 horas continuas. ¿Será esto correcto? La guardería o la estancia infantil les proveerá la atención, el amor, los valores, los principios que necesitan los pequeñitos en formación. Conozco estancias infantiles donde drogan a los niños y cuando el papá los va a recoger, pregunta: ¿y cómo se portó mi hijo? Uy, requete bien, estuvo dormidito todo el día. Ay, qué raro. Todos los días mi hijo está dormidito en la estancia y yo lo tengo aquí sábado y domingo y no lo aguanto. Hay que tener mucho cuidado. Jesucristo enseñó una parábola acerca de la mayordomía que debemos de desarrollar usted y yo. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 16 versículo 2. Lucas capítulo 16 versículo 2. Comenta la escritura: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Imagínense que estas palabras nos las está diciendo el Señor a nosotros. ¿Qué es lo que estoy oyendo de ti, papá? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos?
¿Quién los está educando? ¿Quién los está instruyendo? Señor, pero es que tú sabes cómo está el sistema. Ahora tenemos que esforzarnos. Mi esposa y yo tenemos que trabajar. No hay quien atienda a nuestros hijos. Y si no los queremos meter en una estancia infantil, ¿sabe dónde terminan la mayoría de los niños? Con los abuelos. Los abuelos empiezan a criar a sus nietos. Y sabe, el Señor nos está diciendo el día de hoy, da cuenta de tu mayordomía. Los hijos son herencia de Dios para los padres. Es para los padres esa herencia, no para los abuelos. Y somos nosotros los padres los que vamos a dar cuenta de lo que hagamos con nuestros muchachos. Dios es muy claro al respecto de que no son los abuelos los que crían a los hijos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la carta dirigida a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 31, comenta el apóstol Pablo, declarando lo que debemos de hacer como pareja cuando nos constituimos en matrimonio. Dice Efesios 5:31, lea conmigo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando nos casamos, ¿nos está invitando el Señor a llevarnos a nuestros papás con nosotros? ¿No se va a llevar a su papá? ¿No lo quiere? Los queremos mucho, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne en los hijos. De tal manera que la familia está constituida por el varón, por la esposa, por Dios que los une en matrimonio, y los hijos. No hay otro elemento que pueda injertarse a la familia. Yo sé que vivimos tiempos también donde, gracias a Dios, la esperanza de vida ha aumentado. Y en nuestra población hay una gran cantidad de personas de la tercera, cuarta, quinta, sexta edad, y algunos hasta de reversa ya. Y en ocasiones no se tiene la economía para el cuidado de ellos. ¿Qué hacemos? Pues la Escritura es muy clara también, y dice que si tenemos familiares, padres o abuelos que estén en necesidad, pues nosotros como familia somos los primeros que debemos de cuidarlos. Pero son casos especiales, no todos llegamos a eso. Algunos nos vamos antes, no todos tienen la oportunidad. Y si se llegara a dar, pues debe de quedar muy claro que son los padres los que crían a los hijos, no los abuelos. Pero no es la condición que le quiero hablar el día de hoy, ya lo hemos platicado en otros temas. Yo me refiero más bien cuando desde el inicio del matrimonio la pareja decide irse a vivir a casa de los papás de él o a casa de los papás de ella. Uy, los papás se ponen pero bien contentos. Hijo, esta es tu casa. Qué bueno que voy a tener aquí a mi tesoro. Lo voy a cuidar. Por si esta no lo cuida bien. Y créame que ahí es donde inician los problemas. Porque papá y mamá se van a trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos. ¿Y sabe la cantidad de niños que son maltratados o violentados aún por sus familiares? Hermano Jorge, ¿pero por qué tiene esos pensamientos tan oscuros? No es que los tenga, pero yo le pudiera contar tantas cosas y situaciones que he escuchado en consejería que usted se espantaría. ¿Sabe que los hijos deben de ser cuidados por los papás? Hermano, entonces usted nos está diciendo que las mujeres no trabajen. No, no le estoy diciendo eso.
Pero creo que hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol y para todo lo que se quiere en esta tierra. Si usted lee Eclesiastés 3, ahí habla del tiempo. Y hay un tiempo de crianza donde es importantísimo estar pegado con los niños. Tal vez más adelante, qué bueno que las mujeres trabajen, que estudien, que se desarrollen profesionalmente. Es correcto, forma parte de fructificar en la vida. Pero necesitamos tener un buen plan de desarrollo familiar, de desarrollo matrimonial y darle el tiempo correcto a cada etapa de la vida. No querer tener todo al mismo tiempo. Darnos cuenta que nuestra herencia, los hijos, son lo más valioso. Dice la Escritura en Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Los nietecitos son corona nada más para los abuelos. Es tu coronita, mira. Ahí están de adorno, pero nada más. Pero quienes deben de recibir la honra de los hijos son los papás. Son los papás. En ocasiones, cuando los hijos están viviendo en la casa de sus padres, pues los abuelitos, sin querer queriendo, pueden caer en un error muy importante. Y es que, pues ellos quieren consentir a sus nietecitos y quieren comprarles y darles todo lo que no le pudieron dar a sus hijos. ¿Y qué cree? Empiezan a robarse sin querer el amor, el respeto, la admiración y hasta la autoridad que le corresponde a los padres sobre los niños. De repente se acerca el pequeñito y le dice: papá, ¿me compras un helado? No, pues es que ahorita no, espérate, tal vez mañana o pasado mañana. Y va con el abuelo: abuelito, ¿me compras un helado? Claro que sí, hijo, vamos por 2 litros, es más, 1 galón para ti, 1 galón para ti. Y el papá se queda: oye, yo le dije que no, ¿por qué le compras 1 galón? Porque es mi nieto, es mi nieto y yo le doy lo que quiero a mi nieto porque para eso trabajé. Empiezan los problemas. Cuando se vive con los abuelos, difícilmente el varón será autoridad en casa. Difícilmente. La misma naturaleza nos lo enseña. Por ejemplo, no puede haber 2 machos alfa en una manada. ¿Sabía usted eso? No puede haber 2 machos alfa en una manada. Y si los animales lo entienden, digo, con todo respeto, nosotros que somos seres racionales debemos de darnos cuenta que no puede haber 2 cabezas en una misma casa. Siempre el dueño de la casa va a ser quien manda y quien ponga las reglas y las condiciones. Jovencito, y llegas temprano de trabajar, porque no quiero ver a mi hija llorando por ti. Aquí se entra temprano, si no te cierro la puerta. Ay, pues se tiene que sujetar, no es su casa. Y en vez de realizar la función de esposo y de varón, pues parece un hijo más. Y es más, ni siquiera hijo, el arrimado. El arrimado. Recuerde lo que Jesús enseñó en Mateo 6:24. Acompáñeme, por favor. Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oiga, hermano Jorge, pero esto lo dice Jesús hablando de las riquezas. Sí, lo sé, pero el principio es el mismo. Cuando el niño tiene sobre sí 2 señores, 2 autoridades, 2 educaciones, 2 leyes, 2 principios, 2 valores, indefectiblemente terminará amando a uno y ¿qué cree? Aborreciendo al otro. Y si el papá no está en casa porque tiene que salir a trabajar,
¿Se ha dado cuenta que las jornadas de trabajo han aumentado? Ahora yo veo que como varones tenemos que salir temprano y llegamos casi en la noche a la casa. Y si el papá no está, ¿quién cree que está todo el día con el chamaco? Los abuelitos. Los abuelitos. Y el abuelo pues es el que le dedica tiempo, el que le compra cosas, el que le regala juguetitos, quien le da consejo, quien le dice qué creer, qué no creer, qué hacer, qué no hacer. Y tarde o temprano, ¿por quién cree que se van a inclinar los hijos? Por los abuelos. Hermano, ¿está diciendo que los abuelos son malos? No, son una gran bendición. Pero hay que saber ser abuelo. Yo quiero mucho, por ejemplo, a mi madre. Mi madre es abuelita de varios nietos. Pero el amor de mis hijos, su admiración y respeto forman parte de la herencia que Dios me ha dado a mí como papá. Y deseo vivirla y no quiero que nadie me la arrebate. Yo anhelo que mis hijos reciban de mí. Eso me corresponde, forma parte de mi mayordomía. Pero ahora otro mal que también se vive cuando se está en casa de los abuelos es que cuando se desea ejercer disciplina o amonestar al pequeño, pues no se puede, porque pues los abuelos no quieren que se corrija a sus nietecitos. ¡Ay de ti si tocas a mi nieto! Seguramente carga culpas, porque a lo mejor él le dio hasta con el látigo a sus hijos. Y obviamente no quiere repetir los mismos errores, pero no le toca a él. Él ya vivió su vida. Ahora los padres son los encargados de aprender a corregir, instruir, amonestar y aconsejar a los hijos. Conozco hogares donde los padres están viviendo en casa de los abuelos y hay una cantidad de problemas por la crianza, la disciplina y la educación de los nietos. Tremenda, tremenda. En ocasiones hasta se ha disuelto el matrimonio, porque todo el mundo opina, porque todo el mundo piensa cómo se debe de educar a los hijos. Se pagan las consecuencias. Y ¿sabe? Los abuelos no tienen la energía para educar hijos. No soy todavía abuelo, pero mire, yo tuve a mis 5 hijos en mis primeros 17 años de matrimonio. Y estoy convencido que cuando nosotros nos aplicamos en el primer hijo, bien, los demás empiezan a aprender por imitación. Si tú educas bien al primero, los demás le siguen, porque para ellos es el juego. Lo que hace el de adelante, hace el de atrás. Y con el primero normalmente se tienen muchas fuerzas. Y yo me di cuenta 17 años después cuando vino Azariel. Yo ya me sentía con menos fuerzas. Es que hay que corregirlo. ¿Dónde está la vara? Allá arriba. Híjoles, está allá arriba. Mi amor, ¿vas por ella? No, mejor tú. Ay. Bueno, vamos a darle oportunidad al niño. Pobrecito, es el más chiquito. Pero les estamos haciendo un daño. Cuando yo tomé conciencia de eso, dije, me voy a levantar, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a tomar vitaminas y voy a empezar con él como si fuera el primero. Porque cada hijo es un especial tesoro para Dios y tenemos que ser capaces de dar todo por ellos. Dios está esperando que usted y yo, como padres, seamos los responsables de la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿qué hago? Pues hay que corregir lo que se tenga que corregir. Platique usted con su cónyuge. Pero entre más rápido corrijamos,
mejor. Recuerde, si al casarse se va a vivir con sus padres, tenga por seguro que difícilmente ejercerá una correcta autoridad sobre sus hijos y tendrá muchos conflictos con los abuelos. Quinto principio: el varón tiene la esposa que merece. A ver, varones, repitan conmigo: el varón tiene la esposa que merece. Desde que Dios creó a la mujer, definió su propósito de ser. Cuando leemos en Génesis 2:18, acompáñenme por favor, Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está el propósito de la mujer desde el inicio de la creación: ser ayuda idónea para él. Y cuando una persona descubre en la vida su propósito de ser, tiene mucho más posibilidades de alcanzar su potencial, de realizarse en la vida, de fructificar y de ser feliz. Yo sé que todos hemos tenido en nuestra mente esta pregunta: ¿yo para qué nací? ¿Para qué existo? ¿Para qué soy? Pues fíjense, el Señor en Génesis 2:18 le da una dirección a las mujeres. Tú fuiste creada para ser ayuda idónea para Él. Voltea a ver a tu cónyuge, a tu pareja, y dile: yo fui creada para ti. Pero no se le quede mirando usted así, ajá. Era como para que la abrazara, la besara: sí, mi amor, sí. Gloria a Dios por tu vida. Así debe de ser. La mujer fue creada para ser ayuda idónea para Él, para el amor de su vida, para el hombre de su vida. Dios creó a la mujer un ser sumamente competente, ideal, adecuado, pero sobre todo con la buena disposición para auxiliar al hombre en su vida. Eso significa ser ayuda idónea, idoneidad. Hermano Jorge, pero aquí no dice que para el hombre de su vida. Mire, en Génesis 2, 22 al 23, lo podemos encontrar. Dice Génesis 22, 23: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, y yo me lo imagino con alegría así: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gracias, Señor, qué bendición. Yo creo que la mujer es la cereza de la creación, lo más hermoso que Dios ha creado. Pero yo puedo ver aquí que hizo a una mujer y la trajo al hombre de su vida, al hombre de su vida, al hombre con el que se va a unir para formar una familia. Pero también encuentro en este pasaje que acabamos de leer que Dios hizo una Eva para un Adán. Aquí dice en el versículo 22: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo, ¿cuántas? Una mujer. No dice que hizo 2, 3 o 4 Evas para un Adán. Ya ve, hermano, qué pichicato es Dios. Por eso no me gusta leer la Biblia. Pues es que Dios nos está diciendo las verdades. ¿Tú crees que lo que Dios hace no es bueno en gran manera? Lo que Dios hace es perfecto. Y lo perfecto es que haya una Eva para un Adán y un Adán para una Eva, nada más. Nada más. Pero lamentablemente vivimos tiempos donde pues las cosas pareciera que no son así. Dios en su amor y en su sabiduría determinó que la unidad llamada hombre fueran un equipo, donde el hombre es el líder y la mujer es la ayuda idónea. El hombre es el líder y la mujer es ayuda idónea. Ese es el orden.
Lamentablemente vivimos tiempos donde la inversión de roles está de moda. Vivimos tiempos donde el hombre se ha agachado en sus responsabilidades por flojera, por apatía o por falta de educación en lo que se espera de él como hombre y como líder de un hogar. Varón esposo, ¿sabías que somos nosotros los responsables de ponerle nombre a nuestra esposa? Nosotros somos los responsables de ponerle nombre. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 23. Entonces Adán dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dentro de su trabajo era ponerle nombre a todas las cosas que Dios había creado. Y cuando Dios le presentó a la mujer, dijo: esta será llamada varona porque del varón fue tomado. El hombre le pone nombre a su mujer. Tú vas a ser una varona. Tú vas a ser una sierva de Dios. Tú eres mi amor, tú eres mi tesoro, tú eres mi ayuda, tú eres mi alegría, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi amante, tú eres mi confidente. Tú eres una gran bendición para mi vida. Le ponemos nombre a la mujer. Ella puede ser la reina del hogar y de sus quincenas, varón. O puede ser un engendro cusi de ira y de maldad. ¿Qué prefiere? Nuestra esposa puede ser nuestra amiga, amante y confidente, o puede ser la persona en quien menos confiamos, inclusive nuestro peor enemigo. Es por eso que dice la Biblia, hermano, cuídate de la que se acuesta al lado tuyo. No lo sé. ¿Cómo le llamas tú a tu esposa? ¿Qué nombre le has puesto? ¿Cómo la conceptualizas? ¿Te has preguntado por qué tu esposa es así como es? Creo que tal vez como varones debemos darle una revisadita a nuestras acciones. Por ejemplo, ¿qué tanto escuchas a tu esposa? ¿Qué tanto le escuchas? A las mujeres les gusta comunicar sus sentimientos. Les gusta platicar de cómo les fue en el día, de cuáles son sus preocupaciones. Pero en ocasiones llega el marido del trabajo y la esposa le está hablando, pasándole todo el reporte de los hijos, y después de una hora, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué me dijiste? A la mujer hay que escucharla. ¿Qué tanto le apoyas para que triunfe en su vida y sea feliz? Varón, ¿qué tanto apoyas a tu esposa para que triunfe en su vida y sea feliz? Porque podríamos desarrollar una actitud machista y pensar que la mujer solo está para hacer quehacer y atendernos. Pero tu esposa puede ser mucho más que eso. Puede ser una gran profesionista, puede ser una hija de Dios, una sierva de Dios. Puede fructificar abundantemente y glorificar a Dios con su vida y ser un instrumento de bendición inimaginable. Pero parece que en ocasiones se nos olvida que la princesa con la que nos casamos pues es la reina de nuestro hogar y la queremos ver más como una sirvienta. ¿Qué tanto le apoyas en la crianza de los hijos? ¿Qué tanto le apoyas? Cuando llegas del trabajo te acercas a tus muchachos, a ver, hijo, ¿en qué te puedo ayudar en tu tarea? Les atiendes, los aconsejas, los disciplinas. ¿Tomas el lugar que te corresponde como jefe del hogar? ¿O cuando llegas del trabajo te vas a tu reposera a descansar y prendes la televisión? Y si se acercan tus hijos, les dices: ve con tu mamá, yo estoy muy cansado. Y entonces la mamá tiene que tomar decisiones y pues ella se vuelve la encargada de los permisos. Ella empieza a ser autoridad. Y si se toman malas decisiones, no le puedes recriminar porque tú lo permitiste.
¿Qué tanto la cuidas y buscas satisfacer sus necesidades? La palabra de Dios dice en Efesios 5, del 28 al 29, acompáñeme por favor. Efesios 5, del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué dice ahí? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿El varón qué debe de hacer con su esposa? Sustentarla y cuidarla. Y cuando hablamos de sustento es proveerle de todo lo necesario. Quien tiene la responsabilidad de ser proveedor es el varón. Si tú tienes una esposa que trabaja y te echa el hombro, gloria a Dios, bendícela y trátala con doble honor, porque se está esforzando lo doble para ayudarte a ti, porque tú eres el responsable. No la maltrates, cuídala. Los maridos debemos de cuidar y sustentar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ay, hermano Jorge, es que no me está gustando lo que me está diciendo. ¿Por qué me dice todo esto a mí? ¿Por qué no le echa a mi esposa para que también pues, nos toque parejos a ambos? Porque nosotros somos los varones, somos los líderes de nuestro hogar. ¿Ya ve por qué? Si tu esposa es enojona y gritona, ¿no será que está desesperada por ver tu actitud pasiva y despreocupada? Que dice, hermano, este parece muerto, resucítelo. Nosotros como varones somos los responsables de la felicidad de nuestra pareja y somos los responsables ante Dios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los hijos. Y ella es nuestra ayuda idónea, no es la responsable. Comparte responsabilidad con nosotros. A ver, varón, yo le invito a que voltee a ver a su esposa, si la tiene ahí a un lado, véala de frente, véanse cara a cara, por favor. Y mientras la está observando, permita que le diga una verdad. La esposa que tiene, lo que es ella en esencia, es lo que usted ha hecho de ella. Es lo que usted ha hecho de ella. A ver, hermano, al verla, ¿le da gloria a Dios por su vida o se lamenta? Respóndame, no me deje así en incertidumbre. Lo ideal es que digamos, gloria a Dios por mi esposa. He hecho de ella una varona, una mujer feliz, una madre honorable. La he cuidado con todo mi corazón. Pero si usted al verla se lamenta, pues entonces hay cosas que tenemos que corregir. Cada hombre tiene la esposa que ha ido formando a través de su trato, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Si usted le dice a su esposa, es que ya no te soporto, ¿sabe qué va a pasar? Tendrá una mujer insoportable. Si usted le dice, eres una tonta y no sirves para nada, pues eso es lo que va a obtener de ella. Si la engaña y le miente, mejor ni le digo. Pero si le dice, tú eres mi mejor amiga, si la impulsa a crecer, a desarrollar sus talentos, sus habilidades, si le habla bonito, si destaca sus virtudes, si cree en ella y le manifiesta su confianza, si le da su lugar ante los hijos y ante los familiares, si la llena de cuidados y de atenciones, entonces usted tendrá a su lado el ser más formidable creado por Dios,
el cual vivirá con el único propósito de amarle, ayudarle y hacerle sumamente feliz. Recuerde que cada hombre tiene la mujer que merece. Número 6, sexto principio. Vivamos en el orden de Dios. Hemos estado hablando de que el hombre es la autoridad. Y no porque el hombre sea más y la mujer menos. Ante los ojos de Dios somos iguales. Y más en Cristo. Levanten la mano los que son discípulos de Cristo. Y los demás no, ¿verdad? Ok. Levanten la mano los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Y los que están destinados para vida eterna? En el cielo vamos a ser como ángeles, exactamente igual todos. Pero aquí en la tierra necesitamos un orden para que funcionemos como equipo. Y nunca en un equipo será correcto que existan dos cabezas. ¿Qué no ha escuchado, hermano Jorge, que dos cabezas piensan mejor que una? Sí, piensan mejor. En multitud de consejeros hay prudencia, está la victoria, pero uno es quien tiene que responder al final ante Dios. ¿Y qué cree? Le tocó a usted, varón. Acompáñenme a 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué lo hizo Dios así? Si las mujeres son más listas, eficaces, eficientes y productivas que los hombres. Son increíbles, son sensacionales. Yo no podría ser varón o funcionar como varón de mi hogar si no estuviera Angélica a mi lado. No podría, es mi ayuda idónea. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? Si el hombre es así como que más juguetón, más desobligado y no está tan al tanto de todas las cosas que se necesitan, se le olvida pagar la luz, la renta, el agua, el teléfono, se le olvida pasar por los hijos, siempre está cansado, siempre tiene hambre, siempre tiene sueño. ¿Por qué? Mire, Dios puso al varón como cabeza de la mujer, no por ser más sabio, no por ser más fuerte, no por ser más capaz, sino porque así Él lo vio conveniente, por el puro afecto de su voluntad, porque así quiso. No hay otra razón, así quiso. Si usted, querida hermana, tiene algún problema con esto, vaya con el jefe y pregúntele, y él le va a responder. Mire, acompáñeme a Romanos 12:2. Romanos 12:2 comenta acerca de cómo es la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el hombre es cabeza, es porque fue voluntad de Dios, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces yo he platicado con mi esposa y Dios a mí me ha mostrado que como varones en ocasiones tenemos que cuidar a la mujer e inclusive de ellas mismas. ¿Sí o no? ¿En serio? Mi esposa me dice, cuídame porque me ataco. Ay, hermano Jorge, este principio sí me gusta mucho. Arriba los varones. ¿Ya ves, vieja? Yo soy la autoridad en casa, yo soy el que mando y lleva los pantalones bien puestos. Pero yo me haría la pregunta, si en verdad los llevas bien puestos, entonces debes de comprender que todo poder conlleva una gran responsabilidad.
Eso lo escuché en una película. Todo poder conlleva una responsabilidad. Significa que si eres autoridad y quieres ser autoridad, tienes una gran responsabilidad. Y para que uno como varón pueda funcionar correctamente como cabeza de una esposa y por consecuencia de un hogar, debe de tener como cabeza a Cristo. Lo acabamos de leer. Y vivir bajo su autoridad. Nadie puede ser autoridad si no está primeramente bajo autoridad. Ese es un principio de autoridad. Usted, varón, quiere ser una correcta autoridad en casa, donde no ejerza un autoritarismo, un machismo, pues necesitamos estar bajo autoridad, tener a Cristo como cabeza. Y entonces, cuando Cristo sea nuestra cabeza, créame que la mujer va a comprender este principio y le va a dar gracias a Dios también por él. La Biblia nos enseña acerca de autoridad. ¿Qué significa ser autoridad? Porque a lo mejor usted quiere ser autoridad y ni siquiera sabe lo que significa. Autoridad, por definición, es la facultad o poder que tiene una persona y que ejerce para mandar y hacerse obedecer. Eso me gusta. Ese es el punto de vista secular. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la autoridad? Porque ese es el punto importante. ¿Qué significa ser autoridad en términos bíblicos? Vamos a ver 4 principios. Número 1, ser autoridad significa ser el servidor de todos. Acompáñenme a Marcos 9:34, por favor. Marcos 9:34. Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será, ¿qué dice? El postrero de todos y el servidor de todos. Pero no que yo soy la autoridad. Yo estoy para mandar y hacer que me sirvan todos a mí. No, eso no es ser autoridad. Ser autoridad, ser el primero, el principal, implica ser el servidor de todos. Servir a tu esposa. Llegas a casa y le dices, mi amor, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas que haga? No como otros varones que, híjole, son las 5, hoy salí temprano, pues me paso al cine para llegar a la casa como a las 8 a ver si ya todo está listo y ya nada más llego a descansar. No, lo ideal es llegar temprano a casa. Tu esposa lo desea. No me haga quedar mal. Y entonces poderle ayudar. Es el servidor de todos. Eso es ser autoridad. Pues de esa manera, hermano, mejor yo no soy autoridad, ¿no? Si el que es autoridad es el que sirve, pues que sea mi mujer y me siga sirviendo. Sírveme, atiéndeme. Y no es así. Segundo principio, ser autoridad significa ser ejemplo a los demás. Ser autoridad significa ser ejemplo a los demás. En Juan 13, versículo 15 dice, Evangelio de Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo, Él es autoridad. Y esta palabra que acabamos de leer la mencionó después de lavar los pies de sus discípulos. Usted ha leído ese pasaje, cómo tomó un lebrillo con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y al final les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él siendo autoridad, siendo el maestro, el pastor, el Señor, nos dio ejemplo. Una autoridad es ejemplo.
ejemplo a la esposa de veracidad, de amor, de humildad, de paciencia, de tolerancia, de respeto, ejemplo a los hijos, de santidad, de ser honorable, de tener una sola palabra, que lo que dices lo cumples, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de un buen ánimo, de una espiritualidad. Ser autoridad significa ser ejemplo. Tu familia no va a ser más espiritual de lo que tú lo seas, o tu familia no va a poder avanzar y a tener éxito más allá del que tú tengas. A veces nosotros limitamos a los que nos rodean y al no querer crecer nosotros, no crecen los que nos rodean. Tercer principio, ser autoridad implica amar y dar la vida por los suyos. Eso es ser autoridad, amar y dar la vida por los suyos. Acompáñeme más adelante allí en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 12 al 14. Evangelio de Juan capítulo 15, del 12 al 14, dice: este es mi mandamiento, está hablando Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Yo, Jesús, la autoridad, les doy este mandamiento, porque esa es mi función. Pero no solamente les doy mandamientos, yo como autoridad estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Yo me estoy comprometiendo a que tú tengas éxito y voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Cuando una esposa se sabe amada así, cuando un hijo se sabe amado así, ese hijo no va a tener que mirar alrededor para buscar otros modelos. Esa esposa no va a poner sus ojos en nadie más, porque ahí está un varón que está dispuesto a dar su vida por ellos. Y entonces los hijos lo van a admirar y van a decir: yo quiero ser como mi papá, yo quiero seguir el ejemplo de mi papá. Y lo van a escuchar, van a recibir su consejo, se van a aplicar con las reglas que se pongan en casa. ¿Por qué? Porque saben que en ese papá o en esa mamá verdaderamente hay algo auténtico, Cristo morando en sus corazones. Cuarto principio, ser autoridad es el hacer que todos los que están con uno crezcan. Ser autoridad es hacer que todos los que están con uno en tu casa crezcan. Tú no estás en un puesto de autoridad como varón, como cabeza de un hogar, para que todos estén abajo de ti, sino para ayudar a que todos crezcan. Y si pueden crecer más que uno, muchísimo mejor. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 4, del 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, aquel que es autoridad. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, esa ayuda en la familia, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra familia se debe de ir edificando en amor y recibir ese crecimiento. ¿Y quién es el responsable de que la familia crezca? El varón. Y no me refiero a tener muchos hijos, No, hermanos, sí, es que ellos son los responsables. Me refiero a ese crecimiento anímico, espiritual, alcanzar sus estrellas, cada integrante de la familia. Séptimo principio. Terminamos ya con lo que es el concepto de autoridad. Vamos al séptimo principio. El varón debe de gobernar bien su casa.
Acompáñeme a 1 de Timoteo 3:4. Mientras le dice usted, esposa, a su varón, gobierna bien la casa. Dice 1 de Timoteo 3:4. Se refiere a un varón líder que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El varón es el encargado, el responsable de gobernar bien la casa. ¿Qué significa gobernar? Significa mandar con autoridad, guiar, dirigir bajo una norma o regla. Ya vimos que el varón es autoridad, pero ahora necesita una regla, una norma, un principio, algo que le guíe. ¿Y sabe? No hay mejor regla o mejor norma para gobernar un hogar que la palabra de Dios. Esta es la regla, las leyes y los mandamientos de Dios. Cuando nosotros los descubrimos y los aplicamos a nuestro matrimonio, en verdad nuestra vida cambia, nuestra familia crece. Dice en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, acompáñeme por favor, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere tener hijos preparados para toda buena obra? Hay que tomar la palabra de Dios como ese manual. Ok, hermano, lo voy a hacer. Pero a ver, ¿cómo se gobierna una familia? Hay dos pasajes. Uno ya lo leímos. Acompáñenme nuevamente a 1 de Timoteo 3:4. 1 de Timoteo 3:4, donde nos dice que gobierne bien su casa, que tenga, esto es lo que debemos de tener para gobernar bien la casa, a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay otro pasaje en Tito 1:6 que nos dice, Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga, otra vez aparece la palabra tenga, hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Una persona que gobierna bien su casa es una persona que va a tener a sus hijos sujetos, que sean creyentes, que no sean acusados de disolución y que no sean rebeldes. Entonces está gobernando bien la casa. Pero para poder gobernar bien, aquí aparece un elemento que dice el que fuere irreprensible marido de una sola mujer. ¿Usted, varón, quiere tener el respeto y la admiración de su esposa y de sus hijos? Sea irreprensible. Esto es, que no haya nada que le condene, que le acuse en su conciencia. Y sea marido, ¿de cuántas? De una sola mujer. Y usted ya está del otro lado. Lo demás viene casi en automático. El tener hijos sujetos. ¿Qué significa sujetos? Que estén cercanos a usted, tomados de usted, que no se suelten de usted, que sigan su ejemplo, sus enseñanzas, sus principios, sus valores, que quieran ser como usted, que le obedezcan, que a donde usted va, ellos van y de voluntad. Usted no tiene que discutir con ellos, usted no tiene que rogarles, no va a tener que imponerles las cosas, porque ellos por convicción tomarán sus decisiones, y decisiones que si están basadas en la palabra de Dios, van a ser las correctas. Usted va a descansar, y sobre todo cuando pasen en la etapa de la adolescencia, hermano, va a ser una tranquilidad tan grande para su vida. Hijos creyentes, que verdaderamente Cristo esté en su corazón. Cuando una persona cree en Jesucristo, su vida cambia. Su vida cambia, y para bien. Hijos no acusados de disolución. ¿Qué significa una vida disoluta? Es una vida licenciosa, entregada a los vicios y a los placeres.
Cuando no se está haciendo bien las cosas en casa, nuestros hijos van a tender a los vicios y a los placeres que este mundo ofrece. Entonces no estamos gobernando bien la casa. Hay problemas. Hijos no rebeldes. La rebeldía es ir en contra de la autoridad. Hay hijos que resisten a sus padres, inclusive que han estado a punto de golpearlos. Y no saben ellos que lo único que se están acarreando es maldición, porque no viven el primer mandamiento con promesa. No les va a ir bien. Cuando nosotros no tenemos entonces reglas como la palabra de Dios para gobernar bien la casa, vamos a tomar malas decisiones. De repente el hijo se va a acercar con nosotros: papá, ¿me dejas ir a esa fiesta? ¿Qué van a hacer? Pues lo que se hace en las fiestas, pero llego temprano. Nunca me has dejado ir a una fiesta. Ándale, nada más a una. Bueno, pues ¿qué puede pasar? Todo. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces nada más es que una vez se acerque el amiguito y le diga: dale las 3. Y el joven se sigue con las 4, con las 5, con las 6 y después con toda la cajetilla. Mira, prueba esto. No va a pasar nada. Guárdame aquello. No le cuentes a nadie. El mundo está tratando de comerse a nuestros hijos. Dios está esperando que usted y yo nos levantemos como varones que sepan gobernar bien su casa, donde nuestros hijos no se mezclen, que evitemos toda mezcla. Una vida disoluta comparte la palabra disolución, raíz con este significado, una mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia en un líquido. Y a veces cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos cositas, empieza la mezcla. Les hablamos de Cristo, les hablamos de la palabra, pero al mismo tiempo les permitimos muchas cosas. Cosas que la palabra de Dios es muy clara. Y entonces empieza la vida disoluta. Una mezcla donde ellos no saben qué son. Último principio. Procuremos en todo tiempo el acuerdo conyugal. ¿Usted conoce ese pasaje de Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Hermano, necesitamos estar de acuerdo. Todo lo que hemos estado viendo en esta tarde es con el propósito de que usted y yo tomemos conciencia. ¿Qué estamos haciendo en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio estamos proyectando sobre de ellos? El cual, tarde o temprano, pues va a influir en sus vidas y determinará las bases en que ellos crecerán. Si nosotros tomamos conciencia de lo que no estamos haciendo bien y corregimos, pues puede haber esperanza para nuestros muchachos. No son los únicos principios, hay muchísimos más, pero no podemos verlos todos. Yo le invitaría a que se eche un clavado en la Escritura, lea la palabra de Dios, descubra lo que Dios manda y busquemos aplicarlo en nuestro matrimonio. Porque si tenemos un matrimonio bienaventurado, bendecido, vamos a estar en posibilidades de criar hijos bienaventurados. ¿Usted lo anhela? Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted lo anhela, yo le invito a que se ponga de pie, por favor. ¿Qué le parece si toma de la mano a su cónyuge? Y vamos a orar como matrimonio. Y, ¿por qué no permitimos al Espíritu Santo que nos redarguya? Porque a lo mejor hay cosas que no estamos haciendo bien. Hay cosas que ni siquiera nos hemos atrevido a platicar.
o si las hemos platicado han terminado en discusión. Pero el día de hoy podemos tener la oportunidad, por amor a nuestros hijos, el corregir aquello que de inicio no se hizo bien. ¿Qué le parece si con sus propias palabras le dice: Señor, perdónanos si de alguna manera no hemos hecho lo que es correcto? Perdónanos si hemos tomado malas decisiones en la crianza de nuestros hijos, si pusimos fundamentos equivocados y estos han tenido una influencia negativa en el desarrollo de nuestros muchachos. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo podamos tomar conciencia de la herencia que tú nos has dado y que como matrimonio podamos hacer las cosas que son necesarias para corregir el rumbo de nuestra familia, de nuestros hijos. Padre, danos sabiduría, llénanos de tu Espíritu Santo y permite que esta palabra la podamos poner por obra. Queremos que nuestros hijos sean bienaventurados, pero permite que como matrimonio podamos afianzarnos, que podamos ser uno, que la unidad conyugal sea un fundamento en nuestra vida, que el constituir un matrimonio en tu bendición sea lo que anhelemos en todo momento y podamos transmitir esta herencia a nuestros hijos. Como padres asumimos la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos y te damos gracias porque nos estamos poniendo de acuerdo en este momento como pareja para que tu orden se establezca en nuestro hogar, para que seas tú, Señor, capacitándonos a nosotros como varones para impulsar a nuestra esposa, para ser verdaderamente una autoridad que ella ame y respete. Y como esposa, que podamos comprender el propósito por el cual Dios nos ha creado, el ser ayuda idónea para Él. Y juntos, como un equipo, luchar y hacer hasta lo imposible, inclusive si es necesario, dar nuestra vida por nuestros hijos, para que ellos sean bendecidos, para que tengan éxito, para que sean felices en la vida, para que sean bienaventurados. Gracias te damos por lo que tú estás sembrando el día de hoy en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.